¿Qué tal, gente de YouTube? Seguirme en Twitch. Último aviso. ¡Pau, pau! Vamos a seguir con unos cuentos esenciales de Guy de Maupassant, que lo tengo aquí. Vamos a leer tranquilo, con calma, sin ninguna prisa, disfrutando, porque es domingo, porque estamos de chill y porque lo que queremos es relajarnos, no estresarnos. Lo que pasa que Guy de Maupassant, no sé si recordáis, pero sus cuentos suelen ser un poquito truculentos. Tienen como algo oscurete ahí, ¿sabes? No sé, algo mal rollo. Tiene un poquito de mal rollo. Pero bueno, tratan de amor y eso. Ja. Vamos a seguir con el cuento que se titula Una aventura parisina. Una aventura parisienne en Gil Blas el 22 de diciembre de 1881, firmado Magruinese, incluido en Mademoiselle Fifi de 1882. Es decir, que este cuento no fue firmado con su nombre. ¿Existe un sentimiento más acusado que la curiosidad femenina? Oh, experimentar, conocer, tocar lo que se ha soñado. ¿Qué no haría por conseguirlo? Una mujer, cuando se ha despertado su curiosidad impaciente, cometerá cualquier locura, cualquier imprudencia, cualquier audacia, no retrocederá ante nada. Me refiero a las mujeres de verdad, dotadas de este espíritu de triple fondo, que parece en la superficie frío y juicioso, pero que tiene sus tres compartimientos secretos llenos. Uno de inquietud femenina siempre agitada, el otro de astucia disfrazada de buena fe, la astucia de las personas devotas, que es refinada y temible, y finalmente el último de una encantadora bajeza, de exquisitos engaños, de deliciosa perfidia, de todas esas cualidades perversas que empujan al suicidio a los amantes estúpidamente crédulos, pero que encantan a los demás. Aquella cuya aventura quiero contar era una modesta provinciana, hasta entonces de una chata honestidad. Su vida, tranquila en apariencia, transcurría en casa, entre un marido muy atareado y dos niños que ella educaba como una mujer intachable. Pero en su corazón alentaba una curiosidad insatisfecha, unas ganas locas de algo desconocido. Pensaba continuamente en París y leía con avidez en los diarios la crónica mundana. Las descripciones de las fiestas, de los atavíos, de las joyas, hacían hervir sus deseos, pero sobre todo la turbaban misteriosamente los ecos de sociedad llenos de sobreentendidos, los velos que descorrían a medias hábiles frases, dejando entrever horizontes de placeres pecaminosos y que hacían estragos. De lejos vislumbraba París en una apoteosis de lujo magnífico y corrupto. Y durante las largas noches de ensueño, acunada por el ronquido monótono de su marido, que dormía a su lado boca arriba con un pañuelo atado a la cabeza, pensaba en esos hombres conocidos cuyos nombres aparecían en primera plana de los periódicos como grandes estrellas en un firmamento oscurecido, y se imaginaba su vida frenética en una disipación continua, orgías a la antigua terriblemente voluptuosas y refinamientos de sensualidad tan complicados que no era capaz siquiera de concebirlos. Los bulevares se le antojaban como una especie de abismo de las pasiones humanas, y seguramente todas sus casas escondían prodigiosos misterios de amor. Mientras tanto se sentía envejecer. Envejecía sin haber conocido nada de la vida, excepto esas ocupaciones rutinarias, detestablemente monótonas y triviales que constituyen, dicen, la felicidad del hogar. Todavía era bonita, conservada en esa vida tranquila como un fruto invernal guardado en un armario cerrado, pero estaba devorada, devastada y trastornada por secretos ardores. Se preguntaba si se moriría sin haber conocido esas culpables ebriedades, sin haberse zambuido una vez, al menos una sola vez, pero por entero, en esa oleada de placeres parisinos. Con mucha perseverancia preparó un viaje a París, se inventó un pretexto, se hizo invitar por unos parientes y como su marido no podía acompañarla, partió sola. En cuanto llegó, se inventó excusas que le permitían, en caso necesario, quedarse fuera 2 días o mejor 2 noches, diciendo que había vuelto a establecer contacto con determinados amigos que vivían en el extrarradio. Se puso a la busca. Recorrió los bulevares sin nada, al margen del vicio peripatético y oficial. Inspeccionó con la mirada los grandes cafés, leyó con atención los anuncios por palabras de Le Figaro, que cada mañana le parecía como una campana al vuelo, una llamada del amor.
pero nunca encontraba nada que la pusiera sobre la pista de las grandes orgías de artistas y de actrices, nada que le revelase los templos del libertinaje, que se figuraba cerrados por una palabra mágica, como la cueva de las 1001 noches y las catacumbas de Roma, donde se celebraban en secreto los misterios de una religión perseguida. Sus parientes, unos pequeños burgueses, no podían hacerle conocer a ninguno de aquellos hombres de nota cuyos nombres le rondaban por la cabeza, y desesperada, pensaba ya en regresar cuando el azar vino en su ayuda. Un día, mientras bajaba por la rue de la Chaux d'Antin, se detuvo a mirar un escaparate lleno de esas figurillas japonesas tan coloristas que alegran un poco la vista. Estaba contemplando los preciosos y divertidos marfiles, los grandes jarrones de esmaltes llameantes, los bronces extravagantes, cuando reparó en que dentro de la tienda el dueño, entre mil reverencias, estaba enseñándole a un hombrecillo gordo, calvo y de barbilla cana un enorme Buda panzudo, que según decía era un ejemplar único. A cada frase del vendedor, el nombre del cliente, un nombre famoso, resonaba como un trompetazo. Los otros clientes, jóvenes mujeres, hombres alegres, se volvían para mirar con rápidas ojeadas furtivas al famoso escritor, que por su parte miraba con pasión el Buda de porcelana. Eran tan feos el uno como el otro, feos como dos hermanos salidos de la misma matriz. ¿Quién será este escritor? Yo creo que es un escritor que existió de verdad y que aquí Guy de Maupassant le mete una puya, le mete un puñal ahí, ¡pam! El vendedor decía: a usted, señor Jean Varin, se lo dejo por 1000 francos, justo lo que me costó a mí. Para cualquier otro serían 1500 francos, pero yo tengo a mi clientela de artistas a la que hago precios especiales. Vienen todos a mi tienda, señor Jean Varin. Ayer el señor Busnac vino a comprar una gran copa antigua. El otro día vendí 2 candelabros como esos, bonitos, ¿verdad?, al señor Alejandro Dumas. Y esta pieza que tiene en la mano, si la viese el señor Zola, estaría ya vendida, señor Varin. El escritor dudaba, muy indeciso, tentado por el objeto, pero pensando también en el precio, y tan poco preocupado por las miradas ajenas como si hubiera estado en el desierto. Ella entró temblando, con los ojos descaradamente fijos en él, sin preguntarse siquiera si era apuesto, elegante y joven. Era Jean Varin en persona, Jean Varin. Tras larga lucha consigo mismo y dolorosa vacilación, dejó la porcelana sobre la mesa. No, es demasiado caro, dijo. El vendedor redoblaba su elocuencia. Oh, señor Jean Varin, demasiado caro, pero si vale 2000 francos a ojos cerrados. El literato replicó con tristeza, mientras seguía mirando el Buda de ojos de esmalte. No digo que no, pero es demasiado caro para mí. Entonces adelantó ella, presa de una audacia insólita, y dijo: a mí, ¿cuánto me costaría esa figurilla? El vendedor, sorprendido, replicó: 1500 francos, señora. Me la quedo. El escritor, que hasta aquel momento ni siquiera había reparado en ella, se volvió bruscamente y la miró de pies a cabeza, observándola con los ojos entornados. Luego, como persona entendida, la examinó en detalle. Estaba encantadora, animada, iluminada de repente por esa llama que hasta entonces había dormido en ella. Por otra parte, una mujer que compra una figurilla de 1500 francos no es una cualquiera. Ella tuvo entonces un arranque de encantadora delicadeza, y volviéndose hacia él, con voz trémula, le dijo: disculpe, señor, ¿he sido demasiado impulsiva? Quizá usted no se había decidido aún. Él hizo una inclinación. Me había decidido, señora. Y ella, emocionada, repuso: señor, si hoy u otro día fuera a cambiar de idea, recuerde que esta figurilla es suya. La he comprado solo porque le gustaba a usted. Él sonrió, visiblemente halagado. ¿Sabe? Pues, ¿quién soy?, preguntó él. Entonces ella le expresó su admiración, citó sus obras, se mostró elocuente. Para hablar, el escritor se había apoyado con los codos en un mueble, y clavando sus penetrantes ojos en ella, trataba de intuirla. De vez en cuando el vendedor, feliz de tener aquella publicidad viviente, a la entrada de nuevos clientes gritaba, desde el otro extremo de la tienda: mire, señor Varin, ¿no le parece bonito esto? Todas las cabezas se volvían, y ella se estremecía por el placer de que la vieran hablar confidencialmente con un personaje ilustre. Embriagada, tuvo una audacia suprema, como un general que se dispone a ordenar un asalto, y dijo: señor, hágame un favor, un grandísimo favor. Permítame regalarle esta porcelana como recuerdo de una mujer que la admira muchísimo y con la que ha pasado 10 minutos. Él rehusó. Ella insistió. Muy divertido, el escritor se resistía, riendo con gusto. Obstinada, ella dijo:
Vamos, se la llevaré enseguida a casa. ¿Dónde vive? Él se negó a dar su dirección, pero ella se la pidió al vendedor, y tras haber pagado su compra, se fue a escape a tomar un coche. El escritor corrió detrás de ella para alcanzarla, no queriendo recibir un regalo tan injustificado que no sabría a quién devolver. La alcanzó cuando ella saltaba dentro del coche, y él se abalanzó, cayéndole casi encima, derribado por la sacudida del coche que partía. Luego se sentó a su lado, muy incomodado. Por más que rogó, insistió, ella se mostró inconmovible. Cuando estuvieron delante del portal, puso sus condiciones. Aceptaré no dárselo, dijo ella, si hoy cumple todos mis deseos. Le pareció tan divertida la petición que aceptó. Ella preguntó, ¿qué hace usted normalmente a esta hora? Tras unos momentos de vacilación, él respondió, voy a dar un paseo, respondió él. Con voz resuelta, ella ordenó, al Bois de Boulogne. El coche partió. Tuvo que enumerarle todas las mujeres conocidas, y sobre todo las más viciosas, con detalles íntimos sobre ellas, sobre su vida, sobre sus costumbres, sobre sus casas, sobre sus vicios. Caía la tarde. ¿Qué hace usted cada día a esta hora? Preguntó ella. Él respondió entre risas, me tomo un ajenjo. Entonces, con aire serio, ella añadió, pues entonces, señor, vamos a tomar un ajenjo. Entraron en un gran café del boulevard que frecuentaba y donde encontró a unos colegas. Se los presentó a todos. Ella estaba loca de alegría. Resonaban de continuo en su mente estas palabras. Por fin, por fin. El tiempo pasaba. Ella preguntó, ¿es hora de cenar? Sí, señora, respondió él. Entonces vamos a cenar. Al salir del restaurante Viñón, le preguntó, ¿qué hace por la noche? La miró con fijeza. Depende. Algunas veces voy al teatro. De acuerdo, señor. Vayamos al teatro. Fueron al vaudeville, gratis, gracias a él, y gloria suprema, toda la platea la vio al lado de él, sentada en los asientos del piso principal. Terminada la función, él le besó la mano galantemente. Señora, no me queda más que darle las gracias por el delicioso día. Ella le interrumpió. ¿A estas horas qué hace cada noche? Pues vuelvo a casa. Ella rió con una risa trémula. Entonces, señor, vayamos a su casa. No hablaron más. Por momentos ella se estremecía, temblando de los pies a la cabeza. Tenía ganas de huir y de quedarse, pero muy en el fondo de su corazón sentía la firme voluntad de llegar hasta el final. Por las escaleras se agarraba al pasamano, tanta era su emoción, y él subía adelante, jadeando, con un fósforo en la mano. En cuanto ella estuvo en la habitación, se desnudó enseguida y se metió en la cama sin decir una palabra, y ella esperó acurrucada contra la pared. Pero ella era simple como puede serlo la esposa legítima de un notario de provincias, y él era más exigente que un pachá de 3 colas. No hubo ningún entendimiento entre ellos, en absoluto. Entonces él se durmió. Pasó la noche, tan solo turbada por el tic-tac del reloj del péndulo, y ella, inmóvil, pensaba en las noches conyugales, y bajo los rayos amarillos de un farolillo chino miraba, desolada, al hombrecillo tendido boca arriba a su lado, rechoncho, con la panza como una pelota que levantaba la sábana como un globo lleno de gas. Roncaba, con un ruido de tubo de órgano entre bufidos prolongados, estrangulamientos ridículos. Sus 4 pelos en guerrilla aprovechaban aquel descanso para erizarse de extraño modo, cansados de verse obligados a la acostumbrada posición inmutable sobre el cráneo desnudo cuyas devastaciones debían esconder, y un hilillo de baba le manaba de una comisura de la boca entreabierta. Vaya imagen, vaya imagen la tenía la señora al lado. Finalmente, la aurora filtró un poco de luz por entre las cortinas corridas. Ella se levantó, se vistió sin hacer ruido, y había abierto ya la mitad de la puerta cuando hizo chirriar la cerradura y él se despertó frotándose los ojos. Fueron necesarios algunos segundos antes de que volviera completamente en sí. Luego, cuando se hubo acordado de toda la historia, preguntó, ¿se va usted así como así? Ella se detuvo, confusa, y balbució, pues sí, ya es de día. Él se incorporó. Veamos, dijo, ahora me toca a mí hacerle una pregunta. Ella no respondía, y él siguió. Ayer me asombró usted de verdad. Sea sincera, dígame por qué lo ha hecho, por qué yo no he comprendido nada. Se le acercó despacito, ruborizándose como una virgen. He querido conocer el vicio, pero no es divertido. Salió a escape, bajó la escalera, se encontró en la calle.
Un ejército de barrenderos estaba barriendo. Barrían las aceras, las calzadas, lanzando todas las inmundicias al arroyo. Con el mismo movimiento regular, con un movimiento de los segadores en los prados, empujaban delante de sí en semicírculo las barreduras, y se los encontraba de calle en calle como títeres que anduviesen maquinalmente, movidos por el mismo resorte. Le parecía que también dentro de ella había sido barrido algo, que sus sueños exaltados habían sido empujados hacia el arroyo, hacia la alcantarilla. Regresó a casa jadeante, helada, guardando tan solo en su cabeza la sensación de aquel movimiento de escobas limpiando París por la mañana. Y tan pronto como estuvo en su cuarto, empezó a sollozar. Y aquí acaba este maravilloso cuento. Maravilloso, la verdad es que me ha gustado mucho. Sencillo, que no simple, y que pues demuestra cómo Guy de Maupassant utiliza a esta mujer y las experiencias que ha tenido para demostrarnos o para decirnos que a veces el vicio pues no es tal como nos lo cuentan o como parece, ¿no? Y que es mucho mejor ser conservador en algunas cosas y tampoco que se nos vaya mucho la cabeza en otras, ¿no? Y que lo que nos cuentan como maravilloso realmente puede que no lo sea tanto. Bebo un traguito de agua y seguimos, sin ningún tipo de problema. Apagaré por un rato el aire y si tengo calor lo volveré a encender sin ningún tipo de problema. Ahora hace un poquito de ruido. Pero ya estaría. Vamos con el siguiente cuento. Titulado El pastel. Le Gâteau, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Gil Blas, 19 de enero de 1882, incluido en el volumen póstumo Le Père Milon, de 1899. Pongamos que se llamaba señora Anser, para no revelar su verdadero nombre. Era uno de esos meteoros parisinos que dejan tras de sí una cola de fuego. Escribía versos y novelas cortas, tenía un alma poética y era de una belleza arrebatadora. Recibía poco, tan solo a personas de excepción, de esas a las que se llama comúnmente los príncipes de alguna cosa. Ser recibido en su casa constituía una patente, una verdadera patente de inteligencia, o al menos este era el valor que se daba a sus invitaciones. Su marido hacía el papel de oscuro satélite. Ser el marido de un astro no es cosa fácil. En cualquier caso, este había tenido una buena idea, crear un estado dentro del estado, tener su mérito personal, aunque fuera un mérito de segundo orden, y por eso mismo, en los días en que su mujer recibía también él. Tenía su público particular que le apreciaba, le escuchaba, le concedía más atención que a su brillante compañera. Se había dedicado a la agricultura de salón. Existen en efecto generales de salón. ¿No lo son acaso todos los que nacen, viven, mueren en las oficinas del Ministerio de la Guerra? Marineros de salón. ¡Qué crítica aquí, ¿no? Marineros de salón. Véase en el Ministerio de la Marina. Colonizadores de salón, etcétera, etcétera. Había estudiado agricultura y la había estudiado a fondo. En sus relaciones con las otras ciencias, con la economía política, con las artes, se mezclan las artes con todas las salsas, dado que se llama obra de arte a los horribles puentes de los ferrocarriles, en fin. Había conseguido que se dijera de él, es un hombre entendido. Se le citaba en las revistas técnicas, su mujer había conseguido hacerle nombrar miembro de una comisión del Ministerio de Agricultura. Aquella modesta gloria le bastaba. Con la excusa de reducir gastos, invitaba a los amigos el día que su mujer invitaba a los suyos, de manera que se mezclaban, o mejor dicho, se formaban dos grupos. La señora, con su escolta de artistas, de académicos, de ministros, ocupaba una especie de galería amueblada y decorada en estilo imperio. El señor de ordinario se retiraba con sus labriegos a una estancia más pequeña, que servía de fumadero, y que la señora Anser llamaba irónicamente el salón de la agricultura. Los dos campos estaban bien delimitados. A veces el señor, no por celos, por otra parte, entraba en la academia, intercambiando cordiales apretones de manos, pero la academia desdeñaba completamente al salón de la agricultura, y era raro que uno de los príncipes de la ciencia, del pensamiento o de cualquier otra cosa se mezclara con los labriegos.
Estas recepciones no comportaban casi gastos, un té, una torta, eso era todo. El señor en los primeros tiempos había reclamado 2 tortas, una para la academia, la otra para los labriegos, pero la señora había observado justamente que con ese proceder se delimitarían 2 sectores, 2 recepciones, 2 partidos. El señor no había insistido, de suerte que no se servía más que una sola torta, cuyos honores hacía primero la señora Anser en la academia, y que pasaba a continuación al salón de la agricultura. Ahora bien, esta torta no tardó en convertirse para la academia en uno de los más curiosos motivos de observación. La señora Anser no la cortaba nunca personalmente, sino que dicha función era siempre asignada a uno u otro de los ilustres invitados. Esta función especial, particularmente honorable y solicitada, duraba para cada uno más o menos tiempo, a veces 3 meses, raras veces más, y se observó que el privilegio de cortar la torta parecía comportar una serie de otras superioridades, una especie de realeza o de vicerrealeza muy acentuada. El cortador en funciones hablaba con voz más alta, con un manifiesto tono imperativo, y todos los favores de la anfitriona eran para él todos. Estos afortunados eran llamados en la intimidad, a media voz, entre bambalinas, los favoritos de la torta. Y todo cambio de favorito comportaba una especie de revolución en la academia. El cuchillo era un cetro, el pastel un emblema. Se felicitaba a los elegidos. Nunca tocaba a los labriegos el honor de cortar la torta. El propio anfitrión era siempre excluido, por más que se comiera su parte. La torta fue cortada sucesivamente por poetas, pintores y novelistas. Un gran músico midió las porciones durante algún tiempo. Un embajador le sucedió. A veces un hombre menos conocido, pero elegante y solicitado, uno de esos que son llamados, según la época, un verdadero gentleman, o un cumplido caballero o un dandy o de cualquier otro modo, se sentó a su vez delante del simbólico pastel. Cada uno de ellos, durante su efímero reinado, testimoniaba al marido la mayor consideración. Luego, llegado el momento de su caída, pasaba el cuchillo a otro y volvía a mezclarse con la multitud de los seguidores y admiradores de la bella señora Anser. Tal estado de cosas duró muchísimo tiempo, pero los meteoros no brillan siempre con igual esplendor. Todo envejece en este mundo. Se hubiera dicho que poco a poco la solicitud de los cortadores disminuía. A veces parecían dudar cuando se les alargaba la bandeja. Esta carga antes tan envidiada se volvía menos solicitada, duraba menos tiempo, provocaba menos orgullo. La señora Anser era pródiga en sonrisas y amabilidades, pero no se cortaba ya con gusto. Los recién llegados parecía que rehusasen. Los ex favoritos reaparecieron uno a uno cual príncipes destronados que se reponía temporalmente en el poder. Luego los elegidos empezaron a escasear cada vez más. Durante todo un mes, oh milagro, el señor Anser cortó el pastel. Luego pareció cansarse y una tarde se vio a la señora Anser, la bella señora Anser, cortarlo personalmente. Pero parecía que ello le aburriese sobremanera, y al día siguiente insistió tanto con un invitado que éste no se atrevió a negarse. Ahora ya el símbolo era hasta demasiado conocido. Los invitados se miraban de reojo, con semblantes espantados, ansiosos. Cortar la torta no suponía nada, pues los privilegios a los que este favor había dado siempre derecho asustaban ahora. De manera que, en cuanto aparecía la bandeja, los académicos se pasaban en desorden al salón de la agricultura como para ponerse al abrigo detrás del marido, que no paraba de sonreír. Y cuando la señora Anser, ansiosa, aparecía en la puerta con la torta en una mano y el cuchillo en la otra, parecía que todos se agruparan en torno a su marido como pidiéndole protección. Pasaron otros años, nadie cortaba ya, pero por una inveterada costumbre, aquella a la que se seguía llamando galantemente la bella señora Anser buscaba con la mirada en cada velada a un fiel que tomara el cuchillo, y cada vez se producía en torno a ella el mismo movimiento, una estampida general, hábil, con maniobras combinadas y sabias, para evitar el ofrecimiento que a ella le venía a los labios. He aquí que un día se presentó en su casa un joven ingenuo e ignorante. Este no conocía el misterio de la torta, de modo que cuando apareció el pastel y cuando todos huyeron, cuando la señora Anser cogió de las manos del criado la bandeja con el pastel, él se quedó tranquilamente a su lado. Tal vez ella creyó que estaba al corriente, sonrió y con voz emocionada dijo: «¿Quisiera, señor, ser tan amable de cortar esta torta?». Con solicitud él se quitó los guantes, dichoso del honor. «Por supuesto, señora, con mucho gusto». A distancia, desde los ángulos de la galería, desde el vano de la puerta abierta al salón de los labriegos, miraban unos rostros asombrados.
Luego, tras haber visto que el recién llegado cortaba sin vacilar, se acercaron rápidamente. Un viejo poeta bromista dio una palmadita en el hombro del neófito. «Bravo, muchacho», le dijo al oído. Lo observaban con curiosidad. El propio marido pareció sorprendido. En cuanto al joven, asombrado por la consideración que de repente se le demostraba, no comprendía sobre todo las cortesías manifiestas, el favor evidente y aquella especie de silencioso reconocimiento que le testimoniaba la anfitriona. Sin embargo, pareció que al final hubiera comprendido. ¿En qué momento, en qué lugar se produjo la revelación? No se sabe, pero cuando él volvió a aparecer, a la velada siguiente, tenía un aire preocupado, casi avergonzado, y miraba con inquietud en derredor. Llegó la hora del té. Apareció el criado. La señora Anser, sonriente, tomó la bandeja. Buscó con la mirada a su joven amigo, pero éste había escapado tan deprisa que ya no estaba. Ella fue a buscarlo y no tardó en descubrirlo en el fondo del salón de los labradores. Había tomado del brazo a su marido y le estaba consultando angustiosamente acerca de los medios empleados para acabar con la filoxera. «Mi querido señor», dijo ella, «¿querría ser tan amable de cortar esta torta?». Él se ruborizó hasta las cejas, balbuceando con extravío. Entonces el señor Anser se compadeció de él y volviéndose hacia su mujer dijo: «Pero, querida, ¿serías tan amable de no molestarnos? Estamos hablando de agricultura. Haz cortar esta torta a Baptiste». Y desde aquel día nadie más cortó ya la torta de la señora Anser. Y así acaba el cuento. No he entendido muy bien el final y algo raro ocurre con esta torta. Al principio pensaba que era una cuestión sexual, como que la torta era pues la vagina de la señora Anser, ¿no? Y que quizás sea un cuento irónico. Lo que no he entendido es el final realmente, ¿no? Este final no lo he comprendido muy bien. Pero bueno, bebo un poquito de agua y seguimos con otro cuento. Vamos con otro cuento. Ya llevamos dos leídos, hoy llevamos buen ritmo. Son cortitos, la verdad, pero bueno, son interesantes y por lo menos relajan. Escuchamos tranquilamente mientras hacemos otra cosa, mientras relajamos, de chill, meditamos, pim pam, todo perfecto. El siguiente cuento se llama El salto del pastor. Le Sot du Berger, también publicado en Gil Blas el 9 de marzo de 1882, firmado también como Magriffens, incluido en el volumen póstumo Le Père Milon de 1899. Este cuento tampoco está firmado con su nombre real, ¿no? Con el nombre de Guy de Maupassant. De Dieppe a Le Havre, la costa es un acantilado ininterrumpido de unos 100 metros de alto y recta como una muralla. De trecho en trecho, esta gran línea de rocas blancas desciende bruscamente y un vallecito angosto de pronunciadas pendientes cubiertas de hierba corta y daulagas desciende del llano cultivado hacia un fondo gredoso donde desemboca por un barranco semejante al lecho de un torrente. La naturaleza ha formado estos valles, las lluvias torrenciales los han hecho terminar en esos barrancos, recortando la parte restante del acantilado, excavando hasta el mar el lecho de las aguas que sirve de lugar de paso a los hombres. A veces algún pueblecito se apelotona en estos pequeños valles, donde penetra con violencia el viento de alta mar. He pasado el verano en una de esas concavidades de la costa, hospedado por un campesino en su casa, orientada hacia el oleaje y por cuya ventana veía un gran triángulo de agua azul enmarcada por los verdes flancos del valle, inmaculada aquí y allá por las velas blancas que pasaban a lo lejos en un relámpago de sol. El camino hacia el mar seguía al fondo de la garganta y se sumergía de improviso entre dos paredes de marga. Se transformaba en una especie de surco profundo, antes de desembocar en una bonita explanada de cantos rodados, pulidos y alisados por la caricia secular de las olas. Este paso encajonado se llama el salto del pastor. He aquí el drama que le dio nombre. Me parece que un pastor hizo ¡pam! Y se suicidó. Se cuenta que en otro tiempo ese pueblo estaba gobernado por un joven sacerdote austero y violento. Había salido del seminario lleno de odio hacia quienes viven siguiendo las leyes naturales y no las de su Dios.
De inflexible severidad para consigo mismo, demostró ser de una implacable intolerancia para con los demás, pero una cosa sobre todo provocaba su ira y su desagrado: el amor. Si hubiera vivido en la ciudad, en medio de personas civilizadas y refinadas que esconden detrás de los delicados velos del sentimiento y del afecto los actos brutales impuestos por la naturaleza, si hubiera confesado en la sombra de las altas naves elegantes a las pecadoras perfumadas, cuyos errores parecen dulcificados por la gracia de la caída y por el halo ideal que rodean el contacto físico, probablemente no habría tenido esas locas rebeliones, esos ataques de furia desordenados que le entraban al ver los torpes ayuntamientos de los harapientos en el fango de una zanja o bien en la paja de un granero. Para él, aquella gente que no conocía el amor y que solo se unían como animales eran semejantes a los brutos, y los odiaba por la tosquedad de su alma, por el sucio desahogo de su instinto, por la repugnante alegría de los viejos cuando hablaban aún de esos inmundos placeres. ¿Acaso también él, a su pesar, estaba atormentado por lo angustioso de los apetitos insatisfechos y secretamente torturado por la lucha de su cuerpo en rebeldía contra una mente despótica y casta? Pero todo lo relativo a la carne le indignaba, le ponía fuera de sí, y sus violentos sermones, llenos de amenazas y de furibundas alusiones, hacían reír burlonamente a los chicos y chicas que se miraban de reojo de unos bancos a otros de la iglesia, mientras los campesinos en blusón azul y las campesinas en mantilla negra decían, al salir de misa, de vuelta a la casucha cuya chimenea arrojaba al cielo un hilo de humo azul: no bromea sobre estos asuntos el señor cura. En cierta ocasión, y sin que me diera un verdadero motivo, casi llegó a perder el oremus. Se dirigía a visitar a un enfermo. Apenas llegado al patio de la alquería, vio a un montón de niños de la casa y de los vecinos reagrupados en torno a la caseta del perro. Estaban mirando algo con curiosidad, inmóviles, con una atención concentrada y silenciosa. El sacerdote se acercó. La perra estaba pariendo. Delante de la caseta ya 5 cachorrillos se meneaban en torno a la madre, la cual los lamía cariñosamente, y en el momento en que el párroco asomaba la cabeza por encima de las de los niños, apareció un 6º cachorro. Entonces todos los niños, llenos de alegría, se pusieron a dar palmas gritando: «¡Ahí va otro, otro más!». Para ellos era un juego natural en el que no había nada de impuro. Contemplaban aquel nacimiento como habrían mirado caer las manzanas. Pero el hombre de la sotana negra se corroía de la indignación, y fuera de sí, levantando el gran parasol azul, se puso a pegar a los niños, que escaparon a todo correr. Entonces él, delante de la perra que paría, la golpeó con todas sus fuerzas. Encadenada no podía huir, y mientras se debatía gimiendo, se montó sobre ella, aplastándola bajo sus pies. Le hizo traer al mundo un último cachorrillo y la remató a talonazos. Luego dejó el cuerpo sangrante en medio de los recién nacidos. Quedaban bajidos y se movían pesadamente, buscando ya las mamas. ¡Qué hijo de puta el cura, Daba largos paseos solitarios, andando a grandes zancadas con aire arisco. Una tarde de mayo, mientras regresaba de una larga caminata bordeando el acantilado para volver al pueblo, le sorprendió un gran chaparrón. No había ninguna casa a la vista, solo la costa desnuda acribillada por las flechas de agua del temporal. En el mar encrespado ondeaba el oleaje, y los oscuros nubarrones acudían del horizonte mientras redoblaba la lluvia. El viento silbaba, ululaba, doblegaba las jóvenes cosechas y embestía al chorreante cura, pegaba a sus piernas la sotana calada, llenando de ruido sus oídos y de tumulto su corazón exaltado. Se descubrió, exponiendo la frente a la tempestad, y poco a poco se acercó a la pendiente que llevaba al pueblo, pero fue embestido por una ráfaga tal que no pudo ya seguir avanzando, y de pronto vio, detrás de un aprisco, la cabaña ambulante de un pastor. Era un refugio, y corrió en esa dirección. Los perros, azotados por el huracán, no se movieron al verle acercarse, y él pudo llegar hasta la cabaña de madera, una especie de caseta posada sobre unas ruedas que los guardianes de ganado, durante el verano, llevan de un pasto a otro. Parecen como un caracol, ¿no?, que lleva su casita a cuestas. Encima de un escabel, la puerta baja estaba abierta, dejando ver la paja del interior.
Iba el cura a entrar cuando percibió en la sombra a una pareja de enamorados abrazados. De golpe cerró el sobradillo y lo atrancó. Luego, enganchándose a los varales y tirando como un caballo, curvado bajo el esfuerzo su flaco cuerpo, y jadeando bajo la sotana empapada, corrió, arrastrando hacia la pina pendiente, la pendiente mortal, a los jóvenes sorprendidos en el abrazo, los cuales aporreaban con los puños la pared de madera, pensando sin duda que se trataba de una broma de alguien que pasaba por ahí. Apenas estuvo en lo alto de la pendiente, soltó la ligera morada que se puso a rodar por la inclinada cuesta. Aceleraba su carrera, arrastrada locamente, cada vez más rápido, saltando, tropezando como un animal, golpeando los varales en el suelo. Un viejo mendigo acurrucado en una zanja la vio pasar como una exhalación por sobre su cabeza, y oyó salir unos gritos espantosos de la caja de madera. De repente perdió una rueda arrancada por un topetazo, se venció sobre un lado y comenzó a rodar como una bola, como una casa arrancada que cae rodando desde la cima de un monte hasta que, llegando al borde del último barranco, saltó describiendo una parábola en el aire y acabó en el fondo, chafada como un huevo. Recogieron a los dos enamorados, triturados con todos los miembros rotos, pero abrazados aún con los brazos enlazados al cuello tanto en el miedo como en el placer. El párroco no permitió que los dos cadáveres fueran llevados a la iglesia y negó la bendición a sus féretros. Aquel domingo, desde el púlpito, habló con vehemencia del séptimo mandamiento de Dios, amenazando a los enamorados con un brazo vengativo y misterioso, y citando el ejemplo terrible de los dos desdichados muertos en pecado. Cuando salía de la iglesia, dos gendarmes le detuvieron. Un aduanero lo había visto desde su puesto de guardia. Fue condenado a trabajos forzados. El labriego que me contó esta historia concluyó con seriedad. Yo le conocí, señor. Era un hombre duro. No le gustaban las tonterías. Más que un hombre duro, era un hijo de puta. Y así acaba aquí este cuento. Vamos a ver si nos da tiempo a un cuento más, que no sea muy largo. Yo creo que sí, pero bueno. Sí, vamos a leer un cuento más y acabamos. Pero antes bebo un poquito de agua si no os importa. Llevamos ya 3 cuentos o 4 cuentos hoy, cortitos pero interesantes y oscuros. Hay muerte siempre, sexo y muerte. Son los temas principales de Guy de Maupassant y ya está. Y una sátira bastante clara a la religión y a la burguesía, ¿no? de su momento. También cierto tradicionalismo y un carácter bucólico hacia el campo o hacia lo rural. Creo que también se puede observar en sus cuentos, por lo que llevamos leído hasta ahora. Que son unos cuantos cuentos ya, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Vamos a leer el siguiente cuento, y con esto terminamos, que se titula Mademoiselle Fifi, que es Mademoiselle Fifi, Gil Blas, 23 de marzo de 1882, firmado también con seudónimo Magriffens, dio título a la colección aparecida en 1882, ¿vale? A la colección que apareció con el mismo nombre, ese año. Empieza de esta manera. El mayor, comandante prusiano, conde de Pfalzberg, estaba terminando de leer la correspondencia arrellanado en un gran sillón tapizado con los pies calzados con botas apoyados en el elegante mármol de la chimenea, donde sus espuelas... donde sus espuelas, en los 3 meses que ocupaba el castillo de Ouville, habían abierto 2 surcos profundos que cada día se hacían más grandes. Una tacita de café humeaba en un guerridón de marquetería, manchado por los licores, quemado por los cigarros y cortado por el cortaplumas del oficial conquistador que a veces, mientras sacaba punta un lápiz, se detenía y trazaba en el gracioso mueble cifras o dibujos, según la fantasía del momento. Cuando hubo terminado las cartas y hojeado los periódicos alemanes que el Furriel acababa de traerle, se levantó y tras haber puesto en el fuego 3 o 4 enormes leños verdes, pues esos señores para calentarse estaban talando poco a poco el parque, se acercó a la ventana. Llovía a cántaros, una de esas lluvias normandas que parecen desencadenadas por una mano furiosa, una lluvia al bies, tupida como una cortina, semejante a una especie de muro de franjas oblicuas, una lluvia que azotaba, salpicaba, lo inundaba todo, una verdadera lluvia de los alrededores de Rouen, orinal de Francia.
Hombre, esta descripción del lugar como orinal, pues hace que sea poco apetecible turistear por ahí. El oficial contempló largo rato los prados inundados y al fondo el andel crecido que se desbordaba y tamborileaba con los dedos en el cristal un vals del Rin, cuando un ruido le hizo volverse. Era su segundo, el barón de Kelwenstein, de grado equivalente al de capitán. El mayor era un gigante ancho de hombros que gastaba una larga barba en abanico que se extendía sobre su pecho. Su figura solemne hacía pensar en un pavo real militar, un pavo real que tuviera la cola desplegada debajo de la barbilla. Tenía los ojos azules, fríos y dulces, una mejilla con una cicatriz fruto de un sablazo recibido en la guerra de Austria. Y gozaba de fama de ser tan buena persona como buen oficial. El capitán, un hombrecillo rubicundo con una gran panza ceñida por el cinturón, llevaba casi completamente afeitada la barba llameante, cuyos hilos de fuego hubieran hecho pensar, bajo una cierta luz, que tenía el rostro espolvoreado de fósforo, debido a dos dientes que había perdido no se sabía muy bien cómo. En una noche de francachela articulaba las palabras con un tono ronco, no siempre comprensible, y era calvo tan solo en la parte superior del cráneo, tonsurado como un fraile, con un vellón de pelillos rizados, dorados y brillantes, en torno a ese círculo de carne desnuda. El comandante le dio un apretón de manos y se tragó de un sorbo el café, la sexta taza desde la mañana, mientras escuchaba el parte de sus subordinados sobre las incidencias del servicio. Luego los dos se acercaron a la ventana declarando que aquello no era muy alegre. El mayor, hombre tranquilo, casado en su patria, se adaptaba a todo, pero el capitán varón, empecinado vividor, frecuentador de prostíbulos, empedernido putañero, estaba furioso de verse constreñido desde hacía 3 meses a la castidad, en aquel puesto perdido. Me gusta mucho la palabra putañero. Se oyó llamar suavecito a la puerta. El comandante gritó que entraran, y un hombre, uno de esos soldados autómatas, apareció en el umbral, anunciando con su sola presencia que la comida estaba lista. Había ya en la sala 3 oficiales de graduación inferior, un teniente, Otto de Grosling, y 2 subtenientes, Fritz Scheun-Lamborg y el marqués Wilhelm von Eyrick. Un rubiecito altanero y brutal con los hombres, duro con los vencidos y violento como un arma de fuego. Desde que estaba en Francia sus compañeros le llamaban Mademoiselle Fifi. Se había ganado este apelativo por su porte coqueto, su fino talle que se habría dicho ceñido por un corsé, su rostro pálido en el que apenas se apuntaba un incipiente bigote, así como porque había adquirido la costumbre, para expresar su soberano desprecio por las personas y las cosas, de emplear continuamente la expresión francesa fi donc, pronunciándola con un ligero silbido, que esta expresión es una interjección para expresar repugnancia o desagrado, como fitank. El comedor del castillo Duville era una vasta y regia estancia, cuyos espejos de cristal antiguo, rotos en estrella por los disparos, y los grandes tapices flamencos rajados a sablazos y con algunas tiras desgarradas colgando, revelaban cuáles habían sido los pasatiempos de Mademoiselle Fifi en sus horas de holganza. En las paredes 3 retratos de familia, un guerrero con armadura, un cardenal y un alto magistrado, fumaban en largas pipas de porcelana, y en su marco desbordado por los años, una noble dama de pecho fajado lucía con arrogancia un enorme bigote dibujado con carbón. El almuerzo de los oficiales se desarrolló casi en silencio en aquella estancia mutilada, ensombrecida por el chaparrón, entristecida por su aspecto derrotado, cuyo viejo parqué de roble se había vuelto inmundo como el suelo de una hostería. A la hora del cigarro, una vez terminada la comida, comenzaron a beber y como cada día a hablar de su aburrimiento. Las botellas de coñac y de licores pasaban de mano en mano, y todos, recostados sobre el respaldo de sus asientos, bebían a pequeños sorbos repetidos. Mantenían en la comisura de la boca el largo tubo curvado que terminaba en un huevo de cerámica, siempre pintado como para encantar a unos hotentotes. Apenas se vaciaba la copa, la llenaban con gesto de resignada desgana. En cambio, Mademoiselle Fifi rompía cada vez la suya y al punto un soldado le traía otra. Una nube de humo acre les envolvía y parecía que les sumiera en una somnolienta y triste ebriedad, en esa mortecina embriaguez de quien no tiene nada que hacer. Pero el varón se puso en pie de golpe, movido por un arrebato de rebeldía, blasfemó: «Maldita sea, esto no puede seguir así, hay que inventar algo». El teniente Otto y el subteniente Fritz, 2 alemanes con los típicos rostros germanos inexpresivos y serios, respondieron al unísono: «¿El qué, mi capitán?». Él pensó durante unos instantes y prosiguió: «¿El qué? Pues bien, hay que organizar una fiesta, con el permiso del comandante».
El mayor dejó la pipa. ¡Qué fiesta, capitán! El barón se acercó. Ya me encargo yo de todo, mi comandante. Mandaré a Ruana de Ver, que nos traerá unas señoritas. Sabe dónde encontrarlas. Prepararemos aquí una cena. No nos falta de nada. Por otra parte, y al menos así pasaremos una agradable velada. El conde de Falsberg se encogió de hombros sonriendo. Está usted loco, amigo. Pero todos los oficiales se habían levantado y rodeaban a su superior suplicándole: déjelo en manos del capitán, mayor. Este lugar es tan triste. El mayor acabó por ceder. Está bien, dijo. E inmediatamente el barón mandó llamar a Deber. Era este un viejo suboficial al que nunca nadie había visto reír, pero que cumplía fanáticamente todas las órdenes de sus superiores, cualesquiera que fuesen. De pie impasible recibió las instrucciones del barón. Luego salió, y 5 minutos después un gran vehículo de convoy militar con entalamadura de lona impermeable tensada en forma de cúpula partía raudo y veloz bajo la recia lluvia, al galope de 4 caballos. Pareció entonces que un estremecimiento de desperezo recorriera las mentes. Los lánguidos cuerpos se recompusieron, los rostros se animaron y dio comienzo la conversación. Por más que el chaparrón continuase con idéntica furia, el mayor afirmó que estaba menos oscuro y el teniente Otto anunció convencido de que el cielo aclararía. Mademoiselle Fifi no podía parar quieto. Se levantaba, luego volvía a sentarse. Su mirada clara y dura buscaba algo que romper. De repente, mirando fijamente a la dama con los bigotes, el rubiecito se sacó el revólver. «Tú no verás nada», dijo, y sin levantarse del asiento la apuntó. 2 balas, una tras otra, destrozaron los ojos del retrato. Luego exclamó: «¡Pongamos un barreno!». La conversación se interrumpió de golpe, como si hubiera dominado a todos un interés poderoso y nuevo. Lo del barreno era una invención suya, su sistema para destruir, su diversión favorita. Al dejar el castillo, su legítimo propietario, el conde Fernand de Amois de Uville, no había tenido tiempo de llevarse o de esconder nada, salvo los objetos de plata, ocultos en un hueco de la pared. Ahora bien, como era riquísimo y espléndido, antes de su precipitada huida del gran salón que daba al comedor parecía la galería de un museo. Colgaban de las paredes preciadas telas, dibujos y acuarelas, mientras que sobre los muebles, en las estanterías y en las elegantes vitrinas, 1000 chucherías, jarrones, estatuillas, figuras de Sajonia y de China, marfiles antiguos y vasos de Venecia, poblaban el espacioso salón, multitud bizarra y preciosa. Ahora no quedaba ya casi nada. No es que los hubieran saqueado, porque el mayor conde de Falsbeck no lo habría permitido, pero Mademoiselle Fifi de tanto en tanto preparaba el barreno, y cuando eso sucedía todos los oficiales se divertían realmente durante 5 minutos. El marquesito fue al salón a buscar lo que necesitaba. Volvió con una preciosa tetera china familia rosa, que es de la dinastía Qing, pone aquí, y la llenó de pólvora de cañón. Introdujo por el pico con delicadeza un largo trozo de yesca, la encendió y corrió a llevar el ingenio infernal a la estancia contigua. Luego regresó rápido tras cerrar la puerta. Todos los alemanes esperaban, de pie, con los semblantes sonrientes de infantil curiosidad, y tan pronto como la explosión sacudió el castillo, se precipitaron todos juntos. Mademoiselle Fifi, que fue el primero en entrar, aplaudía con delirio delante de una Venus de terracota cuya cabeza había volado por los aires, y todos se pusieron a recoger pedacitos de porcelana, asombrándose de los extraños rebordes dentellados de los fragmentos, examinando los nuevos daños, poniendo en duda otros, que atribuían a una explosión anterior, y el mayor miraba con aire paternal el gran salón puesto patas arriba por aquella metralla a lo Nerón y sembrado de restos de objetos artísticos. Fue el primero en salir, declarando con bonachonería: «Esta vez ha salido de maravilla». Pero había entrado tal tromba de humo en el comedor, mezclándose con la del tabaco, que era imposible respirar ahí. El comandante abrió la ventana y todos los oficiales, vueltos para tomar el último trago de coñac, se le acercaron. El aire húmedo penetró en la estancia trayendo una especie de polvillo de agua que empolvaba las barbas y un olor a inundación. Contemplaban los grandes árboles azotados por el aguacero, el amplio valle cubierto de bruma por la descarga de las nubes oscuras y bajas, y en la lejanía el campanario de la iglesia enhiesto como una lanza gris en medio de la recia lluvia. Desde su llegada no había sonado más. Por lo demás, la del campanario era la única resistencia que habían encontrado los invasores en la región. El párroco no se había negado en absoluto a recibir y alimentar a los soldados prusianos. Es más, en más de una ocasión había aceptado tomarse una botella de cerveza o de Burdeos con el comandante enemigo, el cual a menudo se servía de él como benévolo intermediario, pero no debía pedírsele el menor repique de campana. Antes se habría dejado fusilar.
Era su manera de protestar contra la invasión, protesta pacífica, protesta silenciosa, la única, según decía él, propia de un sacerdote, hombre piadoso y no sanguíneo. Y todos, en 10 leguas a la redonda, alababan la firmeza y el heroísmo del reverendo Chantavoine, que tenía la valentía de afirmar el luto público, de proclamarlo, por medio del obstinado mutismo de su iglesia. Todo el pueblo, entusiasmado por aquella resistencia, estaba dispuesto a dar su apoyo a su pastor hasta las últimas consecuencias, a arrostrarlo todo, considerando aquella tácita protesta como una salvaguarda del honor nacional. Los campesinos creían tener más méritos ante la patria que Belfort y que Estrasburgo, de haber dado un ejemplo igual, de haber inmortalizado el nombre de su aldea, y aparte de ello, no les negaban nada a los prusianos vencedores. El comandante y los oficiales se reían de aquel inofensivo valor, y como toda la población se mostraba servicial y dócil, toleraban de buen grado aquel silencioso patriotismo. Y aquí pone que durante la guerra franco-prusiana las ciudades alsacianas de Estrasburgo y Belfort resistieron al asedio, es decir, que fueron ciudades que resistieron el asedio alemán. Únicamente el marquesito Wilhelm habría querido hacer sonar por la fuerza las campanas. La condescendencia política de su superior con el párroco le sacaba de quicio y no pasaba día sin que le suplicara al comandante que le dejase hacer ding dong, una vez, aunque solo fuera una vez, aunque solo fuera para reírse un poco. Y se lo pedía con monerías de gata, zaramerías de mujer y dulce voz de amante que ansía locamente algo. Pero el comandante no cedía, y Mademoiselle Fifi, para resarcirse de ello, ponía un barreno en el castillo de Uville. Los 5 hombres permanecieron ahí agrupados, delante de la ventana durante un rato, respirando la humedad. Luego el teniente Fritz dijo, con una risa pastosa, «Las señoritas no tendrán buen tiempo para su paseo». Dicho esto, se separaron, yéndose cada uno a cumplir su servicio y el capitán a ocuparse de los muchos preparativos para la cena. Cuando volvieron a encontrarse, a la caída de la noche, rompieron a reír al verse todos acicalados y relucientes como en los días que había que pasar revista general, engominados, perfumados, como nuevos. El pelo del comandante parecía menos cano que por la mañana, y el capitán se había afeitado, dejándose solo el bigote que hacía el efecto de una llama bajo la nariz. Pese a la lluvia, dejaron la ventana abierta y de vez en cuando uno de ellos se asomaba a escuchar. A las 6:10 el barón llamó la atención sobre un ruido de ruedas en la lejanía. Acudieron todos, y no tardó en llegar el gran vehículo, con sus 4 caballos a galope tendido, embarrados hasta la grupa, despidiendo vaho y resoplando. Y 5 mujeres se apearon en la escalinata, 5 bellas muchachas, elegidas con buen ojo por un colega del capitán al que de ver había llevado un billete del oficial. No se habían hecho de rogar, convencidas como estaban de que se les pagaría bien, conociendo como conocían a los prusianos, desde los 3 meses que hacía que los trataban, sabiéndose adaptar a los hombres como a las circunstancias. Gajes del oficio, decían durante el trayecto, para responder sin duda a la secreta comezón de un resto de mala conciencia. Enseguida entraron todos en el comedor. Este, iluminado, parecía todavía más lúgubre. En aquel lamentable deterioro, y la mesa cubierta de carnes de una magnífica vajilla y de cubertería de plata encontrada dentro del muro donde la había escondido el propietario, daba a aquel lugar el aspecto de una taberna de ladrones que cenan tras el saqueo. El capitán, radiante, se apoderó de las mujeres como de algo que le resultaba familiar, valorándolas, abrazándolas, olisqueándolas, juzgándolas en su valor de mozas de fortuna, y como los 3 jóvenes querían tomar enseguida una para cada uno, él se opuso con autoridad, reservándose el hacer el reparto, de modo equitativo, de acuerdo con el grado, para no ofender en nada a la jerarquía. Por tanto, para evitar toda discusión, protesta o sospecha de parcialidad, las puso en fila por orden de altura, y dirigiéndose a la más alta con tono de mando, preguntó «¿Cómo te llamas?». Ella respondió levantando el tono de voz «Pamela». El capitán sentenció «Número 1, la llamada Pamela adjudicada al comandante». Tras haber dado un beso a Blondín, la segunda, en señal de propiedad, ofreció al teniente Otto la rozagante Amanda. Eva,
la Tomate al subteniente Fritz, y la más menuda de todas, Rachel, una jovencísima morenita de ojos negros como manchas de tinta, una judía que con su naricita respingona confirmaba la regla general de la nariz ganchuda propia de los de su raza, le tocó al oficial más joven, al enclenque marqués Wilhelm von Eyrick. Por otra parte, todas eran graciosas y estaban rellenitas, sin una gran diferencia de fisonomía, como vueltas casi iguales de aspecto y de piel por las diarias prácticas amorosas y por la vida en común en las casas públicas. Estas chicas me recuerdan, creo, no sé si me equivoco, ya me lo diréis, me lo dejáis en comentarios, que estas chicas aparecen en otro cuento que leímos de Guy de Maupassant, en el de la casa de no sé quién. Creo que era el cuento, o algo así, o la mansión de no sé quién, que era de una madame que tenía unas prostitutas. Creo que son estas mismas, ¿no? Que las ha reutilizado, por decirlo de esta manera. Los tres jóvenes pretendían llevarse enseguida a sus mujeres con la excusa de ofrecerles cepillos y jabón para limpiarse, pero el capitán se opuso prudentemente a ello, afirmando que estaban lo suficientemente aseadas para sentarse a la mesa y que si alguno subía con la suya querría cambiar al bajar, importunando así a las demás parejas. Su experiencia se impuso. No hubo más que besos, muchos besos, besos de espera. De repente Rachel se ahogó, tosiendo hasta las lágrimas y echando humo por la nariz. El marqués, con la excusa de darle un beso, le había soplado una bocanada de humo en la garganta. Ella no reaccionó, no dijo una palabra, pero miró fijamente a su poseedor con una ira que le resplandecía en el fondo de las pupilas negras. Se sentaron a la mesa. Hasta el comandante parecía encantado. Colocó a su derecha a Pamela, blondina a su izquierda, y desplegando su servilleta, declaró: «Tuvo usted una estupenda idea, capitán». Los tenientes Otto y Fritz, correctos como si estuvieran con unas damas, intimidaban un poco a sus compañeras de mesa. Pero el barón de Kelvenstein, hecho al vicio radiante, soltaba frases licenciosas, parecía en llamas con su corona de pelos rojizos. Decía galanterías en un francés de la zona del Rin, y sus cumplidos tabernarios, expulsados por el agujero de sus dos dientes rotos, llegaban a las muchachas en medio de una metralla de saliva. Ellas no entendían nada. Por lo demás, y su inteligencia pareció despertarse tan solo cuando profirió unas palabras obscenas, unas expresiones crudas, deformadas con su pronunciación. Entonces todas juntas rompieron a reír como locas, doblándose sobre la panza de quienes tenían al lado, repitiendo las palabras que el varón se puso entonces a deformar a posta para inducirlas a decir obscenidades. Ellas, borrachas desde las primeras botellas de vino, las vomitaban a voluntad y, volviendo a ser ellas mismas, abriendo la puerta a la costumbre, besaban los bigotes de la derecha y los bigotes de la izquierda, pellizcaban brazos, soltando gritos furiosos, bebían en todos los vasos, cantaban tonadillas francesas y fragmentos de canciones alemanas aprendidas en su trato diario con el enemigo. Muy pronto también los hombres ebrios, por aquellas carnes de mujer exhibidas ante sus ojos y bajo sus manos, perdieron la cabeza y se pusieron a gritar, a romper platos, mientras a sus espaldas unos soldados impasibles les servían. Solo el comandante mantenía la compostura. Mademoiselle Fifi había cogido a Rachel sobre sus rodillas y, excitándose en frío, ya le besaba como loco los ricitos de ébano de su nuca, aspirando en el breve espacio entre el vestido y la desnuda carne el dulce calor del cuerpo y el perfume de toda la persona. Ya la pellizcaba furiosamente a través de la tela hasta hacerla gritar, presa de una ferocidad rabiosa, agitado por su necesidad de destrucción. También a menudo sujetándola con los dos brazos y estrechándola como para fundirse con ella. Oprimía largamente los labios sobre la fresca boca de la judía, besándola hasta quedar sin aliento, pero de repente le dio un mordisco tan profundo que un fino reguero de sangre corrió por la barbilla de la joven, resbalando hasta su corpiño. También esta vez ella le miró con fijeza y, limpiándose la herida, murmuró: «Estas cosas se pagan». Él se echó a reír, con una risa forzada. «Pagaré», dijo. Habían llegado a los postres, estaba sirviendo el champán. El comandante se levantó y, con el mismo tono con el que habría brindado por la emperatriz Augusta, bebió. «Por nuestras damas». Y empezaron una serie de brindis de una galantería de militarotes y de beodos, entremezclados de bromas obscenas, vueltas más brutales aún por la ignorancia de la lengua. Se levantaban uno tras otro, tratando de hacerse los ingeniosos, esforzándose en parecer divertidos, y las mujeres, borrachas como cubas, con la mirada extraviada y la boca pastosa, aplaudían cada vez
a rabiar. El capitán, con la intención de dar a la orgía un tono galante, levantó una vez más el vaso exclamando: «Por nuestras victorias sobre los corazones». Entonces el teniente Otto, especie de oso de la selva negra, se irguió, inflamado y saturado de bebida, e invadido de improviso de patriotismo alcohólico, exclamó: «Por nuestras victorias sobre Francia». Por más que estuvieran ebrias, las mujeres enmudecieron y Rachel replicó: «¿Sabes? Conozco a franceses ante los cuales no hablarías así». El marquesito, reteniéndola en todo momento sobre sus rodillas, se echó a reír, muy alegre por el vino bebido. «Ja, ja, ja. Nunca he conocido a ninguno. Basta con que lleguemos nosotros para que ellos salgan por piernas». La muchacha, indignadísima, le gritó a la cara: «Mientes, cerdo». Durante unos segundos él la miró con sus ojos claros, como miraba los cuadros que acribillaba a pistoletazos. Luego rió. «Por supuesto, hablemos de ello, hermosa. Aquí estaríamos nosotros si ellos fueran valientes». Y se animaba: «Nosotros somos sus amos. Francia es nuestra». Con una sacudida, Rachel se alzó de sus rodillas y volvió a caer sobre la silla. Él se levantó, alargó el vaso hasta el centro de la mesa y repitió: «Nuestros son Francia y los franceses, los bosques, los campos y las casas de Francia». Los otros, completamente ebrios, reaccionando de golpe ante el entusiasmo militar, un entusiasmo de brutos, cogieron los vasos y vociferaron: «¡Viva Prusia!» y los vaciaron de un trago. Las muchachas no protestaron ni rechistaron, atemorizadas. También Rachel callaba, incapaz de responder. Entonces el marquesito posó sobre la cabeza de la judía la copa de champán llena de nuevo. «Nuestras son también todas las mujeres de Francia», exclamó. Ella se levantó con tal impulso que la copa, volcándose, derramó como en un bautismo el vino amarillo sobre sus cabellos negros y cayó al suelo haciéndose trizas. Con los labios temblorosos desafiaba la mirada del oficial, que seguía riendo, y con voz rota por la rabia dijo: precisamente esto no es cierto. No conseguiréis a las mujeres de Francia». Él se sentó para reír cómodamente y, tratando de hablar con un acento parisino, dijo: «Esta sí que es buena, buena de verdad. Pues, entonces, ¿qué haces tú aquí, pequeña?». Primero ella se calló, sin comprender muy bien en su turbación, pero luego, apenas hubo captado claramente lo que le había dicho, exclamó con vehemencia indignada: «¿Yo? Yo no soy una mujer, soy una puta, precisamente lo que necesitáis vosotros los prusianos». No había terminado de decirlo cuando él la abofeteó con violencia, y cuando levantaba de nuevo la mano, ella, loca de rabia, cogió de encima de la mesa un cuchillito de postre con la hoja de plata, y con tal rapidez que nadie se percató de ello, se lo clavó en el cuello, justo en el hueco del nacimiento del pecho. La palabra que se disponía a decir se vio truncada en la garganta, y se quedó con la boca abierta y una mirada espantosa. Todos lanzaron un rugido y se levantaron en tumulto, pero tras haber arrojado su silla entre las piernas del teniente Otto, que acabó un cuán largo era por los suelos, ella corrió hacia la ventana, la abrió antes de que hubieran podido echarle el guante y se lanzó al vacío de la noche, bajo la lluvia que seguía cayendo. En 2 minutos Mademoiselle Fifi estuvo muerto. Entonces Fritz y Otto desenvainaron los sables para masacrar a las mujeres que se habían arrojado a sus pies. El mayor, no sin esfuerzo, impidió la escabechina e hizo encerrar en un cuarto bajo la custodia de 2 soldados a las 4 muchachas trastornadas. Luego, como si dispusiera las tropas para el combate, organizó la búsqueda de la fugitiva, segurísimo de apresarla. 50 hombres, fustigados por amenazas, fueron mandados al parque. Otros 200 rebuscaron por los bosques y en todas las casas del valle. La mesa, retirada en un instante, servía ahora de lecho mortuorio, y los 4 oficiales, rígidos, desembriagados, con el duro semblante de los hombres de guerra en acción, estaban de pie cerca de las ventanas, escrutando en la oscuridad. La lluvia torrencial continuaba. Un continuo tamborileo llenaba las tinieblas, un murmullo flotante de agua que cae y de agua que mana, de agua que gotea y de agua que brota. De pronto resonó un disparo, luego muy lejos otro, y durante 4 horas se siguieron oyendo de vez en cuando disparos cercanos o lejanos, gritos de reunión, palabras extrañas lanzadas como una llamada por unas voces guturales. Por la mañana regresaron todos. 2 soldados habían muerto y otros 3 habían sido heridos por sus propios compañeros en la excitación de la caza y en la confusión de esta persecución nocturna. Rachel no había sido encontrada. Los vecinos fueron aterrorizados, todas sus casas puestas patas arriba. Se recorrió, batió y registró toda la región. La judía no parecía haber dejado una sola pista de su paso.
Avisado, el general ordenó echar tierra sobre el asunto para no dar un mal ejemplo al ejército e impuso un castigo disciplinario al comandante, que castigó a su vez a sus inferiores. El general había dicho: no se hace la guerra para divertirse y acostarse con mujeres públicas, y el conde de Falsberg, exasperado, decidió vengarse de la región. Como necesitaba un pretexto para aplicar un castigo sin freno, llamó al párroco y le ordenó que tocase la campana para el funeral del marqués von Eyrick. En contra de lo esperado, el sacerdote se mostró dócil, humilde, considerado, y cuando el cuerpo de Mademoiselle Fifi, llevado por unos soldados, precedido, rodeado, seguido de soldados que marchaban con el fusil cargado, dejó el castillo de Auville, camino del cementerio, por primera vez la campana dobló a un muerto con un ritmo alegre, como si una mano amiga la acariciara. Sonó también por la noche y asimismo al día siguiente, y todos los días repicó cuanto quisieron. A veces incluso por la noche se ponía a tocar sola y lanzaba despacio en la oscuridad 2 o 3 tañidos, extrañamente alegre, despertada no se sabe por qué. Todos los campesinos del lugar dijeron entonces que estaba embrujada, y nadie, fuera del párroco y del sacristán, se acercó más al campanario. El hecho es que una pobre muchacha vivía ahí arriba, en medio del miedo y de la soledad, alimentada a escondidas por los dos hombres. Ahí se quedó hasta la marcha de las tropas alemanas. Luego, una noche, el párroco pidió prestada la tartana al panadero y llevó personalmente a su prisionera hasta la puerta de Rouen. Llegados ahí, el sacerdote la abrazó, ella se apeó y a paso vivo no tardó en llegar a la casa pública, donde la creían muerta. Poco tiempo después la sacó de ahí un patriota sin prejuicios, que tras enamorarse primero de ella por su proeza, la quiso luego por sí misma y se casó con ella, convirtiéndola en una señora que no lo fue menos que otras muchas. Y aquí acaba este maravilloso cuento con una heroína. Vemos que, como decía antes, los cuentos de Guy de Maupassant tienen algo oscuro y siempre tienen como protagonistas a personas del margen de la sociedad, ya sea prostitutas, mendigos, gente pobre, niños marginados. Vemos que le gustan mucho este tipo de personajes, ¿no? Y que critican muchísimo a los altos estamentos, a aquellas personas que tienen poder, a aquellas personas que tienen dinero. Como siempre es maravilloso en las descripciones, como siempre su estilo es impresionante, muy bello, realmente descriptivo, fácil de leer, fácil de entender. Me encanta, ¿no?, este escritor, y con esto terminamos. Nos vemos en siguientes directos para seguir leyendo cuentos de este maravilloso señor. Solo queda mandaros un abrazo y un beso y nos vemos en siguientes vídeos, claro que sí.